¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir un año más al balance de campaña. Bueno, yo creo que ya nos vamos conociendo. Yo soy Julio Álvarez, soy técnico asesor en Intia y bueno, ahora mismo estoy en la zona de Lumbier y en la cuenca de Pamplona y Valle de Goñi. Bueno, quiero dar las gracias a Intia por darme la oportunidad un año más de hacer el balance de campaña. Quiero dar las gracias a las cooperativas por compartir con nosotros los datos y trabajar en el día a día, y por supuesto a mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Que creo que hacemos un gran equipo y es lo que hace que el sistema funcione. No vamos a dar las gracias de la buena cosecha solo al clima, ¿no? Yo creo que algo tendrá que ver también con el asesoramiento y sin duda con lo que habéis hecho los agricultores. Bueno, para hablar del balance de campaña voy a repartir entre otoño, invierno y primavera. Entonces hablaré del clima durante toda la campaña, del desarrollo de los cultivos, de cómo hemos controlado las hierbas, cómo hemos controlado las plagas y cómo hemos controlado las enfermedades. Y por último repasaremos superficies y rendimientos de la campaña por zonas. Ha sido una campaña muy buena a nivel de Navarra, pero sin duda, como os ha comentado antes, pues ha habido zonas que no han sido tan buenas, ¿vale? A la hora de hablar del clima, primeramente ponemos unos gráficos de la temperatura y después de las precipitaciones. Como siempre, elegimos 4 zonas agroclimáticas para ser un poco representativas de las distintas zonas. En primer lugar, en el caso de las temperaturas, cogemos desde mitad de octubre hasta mitad de junio. Y bueno, ya vemos ahí la estación de Pamplona, que tiene más de 130 años de datos, pues no ha sido una campaña en la que abundan los fríos, más bien ha sido una campaña más bien cálida. En el mes de noviembre, que lo normal es que tengamos fríos, pues hemos tenido bastante temperatura, y en enero tuvimos unos días de un poco más de frío, pero luego nuevamente final de enero y febrero bastante temperatura. En abril tuvimos temperaturas también bastante altas, pero luego el final de ciclo la verdad que ha sido más bien fresco, entonces eso ayudaba a que el granado de los cereales en el final de ciclo sea muy bueno. Si pasamos a la zona de Tierra Estella, pues cogemos la estación de Arroniz con más de 50 años y bueno, la tendencia es bastante similar, ¿no? Vemos que pocos fríos en enero, que nos suele venir bien que haga frío para el tema del funcionamiento de los herbicidas radiculares y para que las plantas hagan buen sistema radicular. Y luego nuevamente en el mes de marzo y abril, pues bueno, picos de temperaturas un poquito más altas, pero el final de ciclo ha sido muy fresco. Entonces se ha alargado un poco más de lo que esperábamos la cosecha, pero sin duda ha sido muy buena. En la zona de Yesa, bueno, pues la tendencia es bastante similar. Días fríos en enero, pero luego en general temperaturas más bien altas, salvo en el final de ciclo. Y lo mismo pasa en Monteagudo. Quizás esta estación no es tan representativa para todo lo que es la zona de Tudela y las Bardenas, porque puede estar influenciada por el Moncayo y demás, pero bueno, esta es la que más datos tiene y la que mejor tiene los datos. Si hacemos un poco la comparativa y repaso el tema de temperaturas, pues la tendencia ya vemos que es similar, ¿no? En mitad de noviembre, final de noviembre, pues hay temperaturas más bien altas. En enero tenemos unos días de frío, luego nuevamente altas temperaturas en la segunda quincena de enero y febrero. Abril un poco cálido y luego el resto del ciclo pues muy fresco. En las zonas más al sur quizás esa frescura le ha faltado un poco ahora veremos, de pluviometría, pero en general las temperaturas estas han hecho pues que buena sanidad y buena cosecha. En las precipitaciones este año hemos añadido el mes de septiembre, porque bueno, como todos sabemos, la primera quincena tuvimos tormentas sin duda importantes. Ahí vemos en la primera quincena de Pamplona pues cerca de los 200 litros en 15 días, pero bueno, sabemos que el golpe de agua fuerte fue de más de 100 litros. Después, la segunda quincena de septiembre y primera de octubre nos dejó un poco para ir preparando la siembra y demás sin fuerte pluviometría. Nuevamente final de octubre muy lluvioso. Ya vemos ahí, ¿no? Pues un poco la entrada final de otoño y principio del invierno, pues bastante humedad, el invierno pues bastante irregular, ¿no? Terminamos el año prácticamente con poca pluviometría, empezamos el año con mucha pluviometría, luego final de enero y febrero no llovió mucho y luego ya en febrero vuelve a romper con mucha humedad. El mes de abril sí que ha sido algo más seco y luego aguas importantes en la primera quincena de mayo, nuevamente que se ha notado luego en la cosecha. Si vamos a la zona de Tierra Estella, en Arroniz, pues
la tendencia es bastante similar, solo que vemos que bueno, en la primera quincena de septiembre pasaron de los 200 milímetros por metro cuadrado, pero vemos que la tendencia es bastante parecida, ¿no? La segunda quincena de diciembre, que es cuando en esa zona se suelen hacer tratamientos en campo, pues ha dejado entrar porque no ha llovido, nuevamente en enero llueve para que se incorpore bien el herbicida, nuevamente nos deja otra vez sin lluvias fuertes para poder echar abono, o sea que es que el año ha ido en estas zonas muy bien. Si somos exigentes podríamos pedir en la primera quincena de abril pues un poquito más de agua, pero bueno, ya firmaríamos, ¿eh? Después pasamos a Yesa, la tendencia nuevamente similar. En la primera quincena de septiembre pasamos de los 120 litros por metro cuadrado y bueno, la tendencia más o menos es lo que he comentado antes. Y por último, Monteagudo, pues bueno, ya vemos que con la misma escala la tendencia es parecida, pero la pluviometría es mucho más baja, ¿no? Las tormentas de septiembre tan importantes pues han sido 50 litros, o sea que no es una lluvia muy fuerte. Y durante el invierno no ha llovido mucho, en abril ha hecho calor y el campo no estaba tan cargado de humedad y eso veremos luego en los rendimientos pues que bueno, han bajado un poquito. Bueno, aquí vemos las 4 estaciones y ya vemos un poco los picos, ¿no? La segunda quincena de octubre llueve en la mayoría de zonas prácticamente el doble, en la segunda quincena de febrero también y luego en la segunda quincena de marzo lo mismo. Bueno, si empezamos con el otoño, como comentaba, ¿no? Pues unas lluvias fuertes en septiembre, entonces empezamos para la preparación de la siembra, hemos tenido mucha humedad, han nacido muy bien los ricios y lo primero que sembramos siempre son las colzas. En general las colzas cada vez sembramos un poco antes porque bueno, funciona bastante bien y hubo colzas que se sembraron en 31 de agosto, 1-2 de septiembre, una cosa así, que fueron justo antes de las tormentas fuertes. En algunos casos esas tormentas fuertes hicieron que en las siembras directas, igual no tanto, pero en lo convencional, pues bastante costra en el suelo y se ha corrido un poco la tierra. Entonces, bueno, pero aún así la nascencia, como había mucha humedad y buena temperatura, fue muy buena nascencia de las colzas. Si pasamos al mes de octubre, que ya las colzas más o menos las podemos tener ahí bien implantadas, hablaríamos ya de forrajes y leguminosas. En el caso de los forrajes, pues bueno, la siembra ya sabéis que se hace a primeros de octubre, muy buenas siembras, buenas nascencias. Y en el caso de las habas que se siembran también pronto, pues bueno, las nascencias sí que han sido un poco irregulares, han dependido un poco de zonas, no han sido especialmente buenas, pero sí que respecto a la campaña pasada, en las habas pudimos hacer aplicaciones de preemergencia que han funcionado muy bien. Al final son herbicidas que necesitan humedad en el suelo, teníamos humedad, entonces han funcionado muy bien. En cuanto a los cereales, pues lo normal es empezar a sembrar en octubre, en el Pilar, un poquito antes del Pilar, según un poco zonas, y se realizó la siembra más o menos hasta el 18, el 20, que ya empezó otra vez a llover bastante fuerte y se tuvo que retomar a finales de octubre, en noviembre, depende un poco zonas, como hemos comentado, ¿no? Pues ha habido zonas que se ha tenido que dejar para más tarde, incluso pues en algunas zonas donde la tierra es bastante fuerte y no se ha podido entrar por tormentas muy, muy altas, pues ha habido que esperar incluso a febrero a realizar las siembras de cebadas de ciclo corto. En cuanto a las preemergencias en los cereales, pues bueno, salvo zonas de tierra estella que sí que se ha echado algo de pues, clortolurones, flufenacet, penimetalinas y DFFs, la gran mayoría de zonas contento que han podido sembrar todo a tiempo y no se han utilizado muchas preemergencias. Aprovecho para indicar un año más, ¿no? Pues que las preemergencias son una buena manera de controlar un poco las hierbas. Al final echamos desde antes de que nazcan las hierbas y para cuando nace el cereal, pues bueno, la parcela puede estar más limpia. Entonces, zonas de problemáticas importantes es una buena herramienta que tenemos. En cuanto a las plagas en el otoño, bueno, pues las plagas que solemos tener son estas, ¿no? El Zabrus, que es una plaga importante que afecta siempre más a trigos y a cebadas. Se ha visto en la mayoría de zonas parcelas afectadas por Zabrus. Al final es lógico, ¿no? Tenemos lluvias fuertes en septiembre, purga el cereal, se ponen las parcelas verdes y si no controlamos a tiempo esos ricios, pues bueno, la proliferación de la plaga es importante. En general, mediante tratamientos insecticidas se ha controlado bastante bien y luego ha habido zonas que no se ha podido entrar. Entonces, hay zonas que de manera natural se ha controlado. No sé si es por el exceso de agua que se han encharcado los Zabrus o simplemente, como decía, buena temperatura, el cereal ha sido capaz de salir adelante. En las zonas más de la ribera sí que ha habido alguna parcela que han tenido que incluso levantar por el tema del Zabrus, pero bueno, son las mínimas. El tema del pulgón, sabemos que nos transmite la virosis que no vemos hasta la primavera.
Y sí que era un año que con las temperaturas suaves pues la incidencia de pulgón podía ser bastante fuerte, hemos vigilado en campo, hemos puesto trampas y en muchos casos se ha realizado el tratamiento un poco preventivo. Y bueno, luego en la primavera sí que hemos visto que había parcelas afectadas por la virosis del pulgón, como veis en la imagen esa del centro, pero han sido las mínimas. Luego el hecho de que el ciclo de la climatología sea tan bueno hace que no sufre tanto el cereal en el final de campaña, entonces la afección de esta plaga no es tan notoria en el rendimiento. Después la pulguilla, como ya decía, con las temperaturas un poquito altas y las colzas sembradas bastante pronto, pues ha habido bastante pulguilla, pero bueno, en general con los tratamientos insecticidas se ha controlado bastante bien. Luego, como decía, a buena temperatura la implantación es fuerte y enseguida el desarrollo a formación de roseta es bastante rápido, entonces la pulguilla es una plaga que entre los controles que hemos hecho químicos y esto, pues bien. Sí que quiero destacar que el tema de colzas, de semillas de colza tratadas con lumiposa o con buteo, pues no terminan de reventar, no dan lo que esperamos. Pero bueno. En cuanto a los limacos, lo mismo que el Zabrus, ¿no? Al haber habido mucho ricio verde y los campos con gran cantidad de hierba, pues siempre es más fácil la proliferación del limaco. Pero bueno, es una plaga que en cultivos como la colza siempre tratamos casi sin que empiece a haber ese problema. Entonces aquí quiero hacer hincapié en que bueno, es una plaga más, que hay que estar encima, que hay que controlar y en muchos casos es suficiente con tratar los orillos de ríos o orillos de parcelas. En otros casos hay que tratar todo tajo parejo y en algunos casos si las condiciones no son favorables pues se puede pasar incluso sin realizar tratamientos. Esta campaña una plaga, bueno, una plaga nueva que en otros cultivos sí que es más común, pero en la colza no se había visto nunca y es el tema de la helicoverpa. Al final es una oruga defoliadora que lo que vemos es el daño que hace en la imagen de la derecha. Y bueno, es una plaga que en general, donde ha afectado, la afección ha sido bastante fuerte, es una plaga difícil de controlar, básicamente porque no hay productos autorizados en la colza y se ha visto más en las zonas húmedas. ¿Vale? En la zona media pues hablaríamos del Valle de Hierri y en las zonas de baja montaña pues bueno, ha dependido un poco. Quizás empezó un poco por la zona de Ochovi, pero bueno, en la cuenca en general se han visto parcelas afectadas por esta plaga. En cuanto a la nascencia de la hierba, como comentaba, pues en septiembre ha purgado mucha hierba, pero siempre hay campos que tienen una barbaridad de semilla, entonces sigue saliendo más porquería incluso en el momento de la siembra. Hemos hecho falsas siembras, en la siembra directa no, pero en las parcelas que se hace laboreo o bien mínimo laboreo o laboreo de volteo, pues las falsas siembras han ayudado a que purgue el campo, pero aún así cuando hemos sembrado el cereal, ha nacido el cereal y ha seguido saliendo algo de porquería, aunque nos hemos quitado gran parte. En el caso del vallico y la colazorra, la nascencia es más bien temprana, entonces si hay mucha humedad se ha purgado bastante, a la vez que el bromo. En el caso de las bayuecas siempre le cuesta un poco más. Pero bueno, sí que a la hora de sembrar ya se veían bayuecas nacidas en las zonas de bastante bayueca. Por eso vuelvo un poco a insistir en el tema de las preemergencias, ¿vale? Lo que pasa es que este año no ha sido el año de poder hacer tratamientos de preemergencia. Teníamos buenas condiciones de humedad frente al año pasado que no las teníamos, pero no hemos tenido tiempo suficiente para esto. En cuanto a la gestión de este tipo de hierbas, que al final son un problema que tenemos y tenemos que convivir con él, pues la rotación de cultivos, ¿no? Ya no es lo que nos exige la normativa, sino que vemos que una de las eficacias importantes es hacer la rotación de cultivos, ¿no? Cambiamos el ciclo de cultivo, cambiamos el tipo de herbicidas, el tipo de manejo y eso hace que reducimos el banco de hierbas. Prácticas culturales, lo que comentaba, ¿no? Pues si uno que hace laboreo y tiene una parcela con importante problema de bromo, pues puede hacer una labor de vertedera y la eficacia de control es muy buena. Luego el uso de herbicidas es un poco racional. Al final no hay muchas materias activas en el mercado, pero hay que tener un uso un poco lógico, ¿no? Este año parece que vamos a tener un herbicida nuevo para el control de la bayueca, a ver si no lo quemamos en 2 días, ¿vale? Y luego la lucha genética, ¿no? Que al final siempre elegimos una variedad porque da muchos kilos o porque no le pega a la roya en el caso de un trigo, pero sí que es importante una variedad que se implanta rápido, que cubre bien el suelo y que hace una competencia fuerte con la hierba. Vale. La implantación de los cultivos, bueno, pues ya veis ahí que prácticamente, ¿no? A simple vista casi todo está verde en el caso de las colzas, que siempre nos da un poco quebraderos de cabeza. La implantación ha sido muy buena. He puesto ahí el símbolo rojo desfavorable porque el tema de las colzas que han tenido la heliotis, ¿no? Que ha habido parcelas incluso que ha habido que levantarlas. Pero en su mayoría la nascencia y la implantación del cultivo ha sido muy bueno.
En cuanto a las leguminosas, la implantación ha sido muy buena, pongo ahí un poco intermedia en la zona media, porque las habas, pues bueno, la implantación no ha sido excesivamente buena. En cuanto a los cereales, la implantación ha sido muy buena. Mismamente pongo el rojo porque ha habido zonas, como comentábamos, ¿no? De pues, Lumbier, Sangüesa, todo eso que han tenido que dejar mucha superficie para sembrar más tarde, han sembrado cebadas tardías. En el caso de Sangüesa, pues bueno, la tierra les ha permitido entrar antes que en Lumbier y más o menos la siembra se ha hecho pues sobre la primera quincena de enero, más o menos, entonces bueno, ha funcionado bastante bien. Y en cambio en Lumbier pues ha tenido que sembrar la cebada en febrero, y una cebada sembrada en febrero que le caen 40, 50 y 100 litros de agua otra vez encima, pues ya sabemos que no puede funcionar bien. Una vez que entramos en el invierno, bueno, ya he comentado antes en el clima, ¿no? La primera, bueno, más o menos a mediados de enero sí que ha hecho un poco más de frío, pero el resto hemos tenido un invierno muy suave. Los herbicidas, bueno, la humedad ha funcionado bien para los herbicidas, pero la falta de fríos ayuda a que el herbicida termine de hacer bien la labor y sin duda que haya un buen sistema radicular. En cuanto a los ciclos, el ciclo de los cultivos ha ido bien en todas las zonas, salvo en las zonas un poco más húmedas. Lo que venía temprano, digamos, se ha adelantado igual un poco más de la cuenta, pero para lo tardío le ha venido bien que haría buena temperatura. El exceso de humedad, bueno, es un poco lo que comentaba antes con la implantación de cultivos, ¿no? En las zonas más húmedas, sobre todo en la zona media de Lumbier, Sangüesa y demás, pues excesos de pluviometrías, malas nascencias, parcelas a corros, los hoyos se ha perdido la planta y encima ha salido un montón de hierba después. Y en cuanto a la acción de los herbicidas, pues en general bastante buena. Sí que pongo ahí, digamos, intermedia en la zona de baja montaña y zona media, porque ha habido parcelas en las que se ha tenido que entrar a tratar en febrero, porque nos ha impedido el suelo el poder entrar. Entonces, claro, los herbicidas de invierno funcionan bien, pero si hacemos la aplicación un poco tardía, la hierba está muy fuerte y el control ya no es tan bueno, junto con la falta de hielos. Como el año pasado, que tuvimos un febrero de hielos persistentes y, bueno, la labor de los herbicidas, ¿no?, en algunos casos fue demasiado buena. En cuanto a la fertilización, pues la primera cobertera se ha podido echar bastante bien. En las zonas más húmedas se aprovechó el fin de semana del 20 de enero, que cayeron unos hielos bastante fuertes, 4 o 5 bajo cero, y ahí se aprovechó pues un poco para pasar por las zonas malas y parcelas un poco más complicadas. La mineralización en el mes de febrero ha sido muy buena por las altas temperaturas, y luego en las zonas donde se hacen 2 coberteras o una única cobertera, a partir de febrero pues se ha podido entrar bien al campo a hacer esa fertilización. En cuanto a las enfermedades, en el invierno, si empezamos con los trigos, bueno, sí que en los regadíos y en las zonas de baja montaña ha habido parcelas que estaban muy cerradas, al final tenían gran cantidad de planta, estaban bien nutridas, entonces eso hace que con las temperaturas un poco suaves y la humedad persistente, ¿no?, pues hemos tenido problemas de oidio. Se vio algo de septoria, pero bueno, en general la septoria no es un problema que hubiese que tratar, y oidio fueron parcelas puntuales. En general el propio ciclo del cultivo hace que se recupere. En cuanto a las cebadas, bueno, sí que ya veis, hay incidencia en todas las zonas. Generalmente las cebadas de ciclo corto, sacadas de fecha, que se han sembrado demasiado pronto, pues siempre tenemos problemas del Mintosporium. Y luego en las zonas húmedas un poco lo mismo que en los trigos, ¿no?, el tema del oidio. Las avenas han estado muy sanas en el invierno, sí que ahora salía el invierno alguna ha habido con alguna manchica de oidio o alguna mancha del mintos, pero bueno, sin necesidad de tratamientos. Y en cuanto a las leguminosas, pues los guisantes en general muy bien, los forrajes han sufrido del agua pero bastante bien, y luego las habas. Ya hemos dicho que la implantación no ha sido muy buena, y las enfermedades ya vemos ahí, ¿no?, desde pequeñas ya han tenido problemas de ascochita. En cuanto a las colzas, a nivel de enfermedades en la salida del invierno, muy bien. Bueno, aquí he puesto los mapas de porcentaje de precipitación respecto al año histórico, y ya vemos, ¿no?, en la primavera. La campaña pasada, pues ya veíamos que precipitación había habido muy poca frente a esta campaña, que ha habido precipitación bastante importante, y este muestra un poco el análisis de frecuencia de precipitaciones, ¿no? El año pasado pues ya veíamos ahí mucho rojo, y bueno, toda la zona media también no estaba rojo del todo, pero marca como muy seco. En cambio este año lo único que marca como seco es la parte más baja de Navarra, ¿no?, de Tudela para abajo. Entonces eso ha hecho que la campaña sea en general buena.
Entramos en la primavera. Recuerdo que la primavera pues terminamos en marzo con bastante humedad y temperatura más bien suave. La primera quincena de abril hizo bastante temperatura, pero luego nuevamente temperaturas suaves. En mayo volvió a llover, entonces en la mayoría de zonas bien. En cuanto al control de hierbas en los cultivos de hoja estrecha, pues bueno, ya veis ahí, ¿no? Hay zonas en las que el exceso de humedad ha hecho que haya retoñado la hierbas de invierno tipo colazorra o vallico, y en muchas parcelas ha visto la bayueca. Hay dudas en que los herbicidas no terminan de funcionar bien, ha salido resistencias. Bueno, yo creo que en algunos casos también depende de las condiciones de aplicación que hemos tenido con los foliares, ¿vale? No creo que de una campaña para otra salga resistencias en un producto en toda una zona. Pero bueno. En cuanto a los cultivos de hoja ancha, pues hemos visto en el final de ciclo que ha habido hierbas. En el tema de las colzas hemos tenido problemas de lechocinos, entonces ha hecho que en la cosecha pues había algo de humedad en el momento de cosecha. Y en el tema de las habas, pues lechocinos y el amimajos. Como siempre, pues como el año pasado, el año no tan mal como el año pasado, pero vamos, bastante mal para el tema de la cosecha y la humedad. Y los guisantes en general limpios. El tema del meliguete, bueno, sabemos que es una plaga que empieza a hacer daño cuando la colza tiene los botones florales que se empiezan a separar un poco esos botones, ¿no? Cuando empiezan a cortar el botónico floral, pues es cuando empieza a hacer daño. Es una plaga que si la floración es rápida, en general no necesita tratamiento y se regula de manera autónoma. Lo que pasa que este año ha habido colzas más bien en las zonas húmedas que la floración ha sido bastante irregular, les ha costado sacar la flor, han estado mucho tiempo que parecía que rompían, pero no terminaba de romper la floración, entonces el meliguete sí que ha hecho un poco más de daño en esas zonas. En cuanto al pulgón, hemos visto pulgón en el final de ciclo, quizás no tanto como el año pasado, pero bueno, se ha visto en los cereales, en las cabezas y lo mismo en la parte más alta de las plantas de las colzas, pero bueno, generalmente en los orillos. La lema es es una pequeña babosa que lo que hace es comerse el parenquima de la hoja del cereal. Y bueno, el año pasado sí que se vio bastante incidencia, pero este año hemos visto como otras campañas. Se ha visto algo, pero sin problemática fuerte. En cambio, en la zona del regadío sí que, bueno, pues como quizás venía un poco más adelantado y el agua es más persistente, pues sí, en la zona de la ribera se ha visto un poco más. Tronchaspigas, que también nos suele atacar en el final de ciclo, sin problemas, sin incidencias fuertes esta campaña. Bueno, aquí estaría un poco lo que comentaba de la floración de las colzas, ¿no? Todas esas parcelas que ya vemos que la floración no termina de ponerse la parcela amarilla, no termina de romper, no ha estado como otros años o como en otras zonas más hacia la ribera, que ha estado un mes la colza en floración continua. Ahí veríamos un poco el daño de meliguete, luego el pulgón en el final de ciclo, y ese sería el daño de la lema en los cereales. En cuanto a los forrajes, pues ha sido una campaña de mucho forraje, hay muchos kilos de forraje, todo el mundo dice que ha cogido una barbaridad de forraje. Ahora el problema está en que no vale dinero. Pero bueno, siempre tiene que haber alguna cosa, ¿no? En el caso del girasol, pues hay una gran influencia de cómo se ha preparado el campo, o en las zonas en las que se hace la siembra directa, pues cómo se ha hecho la siembra, y eso ha hecho que los girasoles estén mejores o peores. Al final no valen todas las parcelas para el girasol. Si el que hace un laboreo, está claro que si se hace un laboreo pronto en septiembre o en octubre y se carga el suelo de agua y luego pues con los hielos hacemos una tierra suave, pues la nascencia siempre es mejor, el desarrollo del cultivo es mejor. Si sembramos el girasol en parcelas que no son aptas y le damos una mano con el chisel y nada más encima sembramos, pues no va tan bien como esperamos. En cuanto a las enfermedades de primavera, bueno, pues en el trigo la roya amarilla no ha sido una enfermedad muy importante, salvo que se ha visto algo en el final del ciclo. Sí hemos visto septorias en las zonas más frescas, pero lo que sí que se ha visto más es el tema de la roya parda. Al final es una roya que nos ha costado un poco más ver, porque de fuera parecía que los campos estaban muy sanos y cuando te dabas una vuelta andando pues salías con las botas naranjas. Y de hecho no hay más que ver que cuando entraron los tractores en muchas zonas a hacer tratamientos, pues salía el tractor con las ruedas naranjas, la panza naranja, y luego el control de esta roya es un poco más complicado. Sí quiero incidir en que, bueno, en las zonas más frescas, incluso en la zona media, donde se veía que el potencial venía muy bueno, pues se han utilizado quizás fungicidas de alta gama y, digamos, mejores que un tebuconazol o una mezcla de tebuconazol y protebuconazol, un prosaro genérico, y han funcionado bien. La verdad es que han funcionado bien estos productos. En cuanto a las cebadas, la sanidad ha sido muy buena, salvo lo que comentaba de las cebadas de ciclo corto sembradas
fuera de fecha, ¿no? Demasiado adelantadas, pero en general la sanidad de la cebada ha sido muy buena. No hay más que ver que en muchas parcelas sin tratamientos los rendimientos y los pesos específicos han sido espectaculares. En las avenas sí que en las zonas más húmedas, las que venían más tardías y con gran cantidad de planta, pues ha habido algo de roya y sí que algún agricultor ha hecho algún tratamiento, pero simplemente con un tebuconazol, pero en general buena sanidad. En el tema de las leguminosas, los guisantes, bien, han pasado la campaña sin necesidad de tratamientos, y el tema de las habas, pues aparte de la escochita en invierno, en la primavera hemos tenido nuevamente escochita y bastante roya parda. En muchos casos, pues se han hecho los tratamientos quizás un pelín tarde y no han funcionado demasiado bien. Las condiciones al final han sido muy óptimas para que el desarrollo de la enfermedad sea bueno. Y el tema de las colzas, pues muy buena sanidad. Vale. Ha sido un año muy lluvioso, como todos sabemos, y al final la lluvia persistente y la humedad persistente todo el tiempo en el campo hace que en los trigos hayamos visto en el final del ciclo el tema del mal de pie. Mal de pie podemos tener fusarium, podemos tener pie negro, podemos tener tapesia o podemos tener rizoctonia. Lo que más se ha visto esta campaña ha sido el tema de la tapesia. Vemos la cabeza blanca y cuando sacamos la planta abrimos abajo, pelamos y vemos esa mancha oval típica, ¿no? Para esto tenemos dos alternativas, ¿no? El hecho de elegir variedades que tienen genes de resistencia, que bueno, el resultado suele ser bastante bueno, vamos a decir, no es perfecto, pero bastante bueno, o si no, la aplicación de fungicidas foliares en la salida del invierno, ¿no? Bien con la metrafenona o bien con un proteconazol genérico. ¿Ha habido otros problemas en la primavera? Pues sí, ha habido zonas en las que ha habido tormentas fuertes con pedrisco y encima no le ha bastado con pasar una vez, que en algunas zonas ha repetido 2 veces, entonces daños importantes. Y luego ahí está el tema de las habas, ¿no? Que se han cosechado y se han dejado tiras porque los rendimientos no han llegado a lo esperado y ha habido que dar parte al seguro. Bueno, vamos a la distribución de cultivos en Navarra, y aquí pongo un gráfico circular para comparar un poco con la pasada campaña. A nivel de cereales, entre trigo y cebada y avena siguen sumando el 84%, igual que la campaña pasada, y sí que el trigo ha bajado de un 42 a un 40%. Ese 2% se ha repartido entre la cebada y la avena, ¿vale? Ha aumentado la cebada y la avena en un 1%, y luego en cuanto a las alternativas, la colza ha disminuido un 1%, seguramente pues, bueno, es un cultivo un poco delicado, hay que estar un poco encima y algunos pues, preferís sembrar un forraje o un guisante, lo que sea. Las habas han disminuido y seguramente que la tendencia para la campaña siguiente, después del cosechón que se ha cogido este año, siga la misma tendencia. Y luego estaría el tema de la aveza. El tema de la aveza, bueno, la verdad es que sale disminuido, pero no sé, se siembra bastante aveza. La gente que siembra está bastante contenta. Y en cuanto al aumento del guisante y el girasol, están los dos en aumento del 1%. El tema del guisante, pues bueno, porque el año pasado funcionó bien y seguramente la tendencia siga así porque yo también vi esta campaña. Y el tema del girasol se ha debido a las zonas en las que no se ha podido sembrar a tiempo, que se ha sembrado más girasol. Como por ejemplo la zona del Lumbier, que ha pasado de 150 hectáreas a cerca de 700, por ejemplo. Bueno, aquí vemos la evolución desde el año 1987 y vemos eso, ¿no? Pues como el trigo disminuye y ese porcentaje de disminución se compensa un poco con la cebada y con el caso de la avena. Y las alternativas pues van poco a poco en aumento. Al final las normativas de la PAC y bueno, la necesidad de hacer rotación de cultivos. En cuanto a cultivos alternativos, pues ya vemos ahí el aumento del guisante que sale en color rojo. Del año 2022 al 23 la subida fue muy alta y nuevamente ha habido otra vez subida. La avena también ha subido un poco más, podemos achacarlo quizás a los precios que ha habido esta última campaña. Y bueno, disminuye la colza y las habas, y la aveza grano más o menos se mantiene. He puesto la del guisante porque como seguramente la gente está muy contenta con el guisante, hay zonas que hablas con agricultores y han cogido pues, rendimientos de 4.000 y 5.000 kilos, y la verdad que es un cultivo sencillo. Al final se echa algo de herbicida y el control del pulgón muchas veces se puede pasar sin echar nada, y fungicida este año no se ha echado nada y no sé, es una buena rotación para el cereal, y pasamos de las 10.000 hectáreas. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco las toneladas que hemos cogido en Navarra. Bueno, llevábamos 5 años un poco así en declive, ¿no? Y este año la verdad que todos estamos
todos o la mayoría están felices de la vida, ¿no? De que hemos cogido más de 935.000 toneladas. Si comparamos con la campaña del 2016, que es la que parece que gana por un poco, hay que saber que este año hay 8.000 hectáreas menos sembradas que en 2016, o sea que podemos estar muy contentos. Es la segunda mejor campaña en 38 años. Y ahora vamos a ver las medias por superficie y por zonas, y realmente la campaña es histórica. Nunca se han cogido las medias que se han cogido este año. Para ver estas zonas, bueno, aquí he puesto un mapa de la Comunidad Foral de Navarra y vemos un poco, ¿no?, qué es la zona montaña, baja montaña, media, intermedia, semiárida, y luego la zona árida, que sería la parte más baja y la más afectada este año en cuanto a rendimientos. Bueno, esto es una tabla en la que llevamos ya 14 años poniéndola con diferentes colores para ver cómo es el rendimiento en las distintas zonas en cuanto a kilos por hectárea. Esta sería la de la cebada. Y bueno, este año se ha incluido el regadío, ya que ya veis, hay 58.000 hectáreas en secano, pero de cebada en regadío hay más de 11.000 hectáreas, ¿vale? O sea que es un dato importante. Lógicamente las medias no son comparables. El tener agua quizás este año no haya ayudado tanto, pero bueno, un riego en abril pues siempre ha ayudado bastante. Vemos que es la campaña histórica en cuanto a récord de cosecha. La del 2016 estaba en 4.600 kilos y este año estamos en casi 4.900 kilos. Y luego, sobre todo, si comparamos con la campaña pasada, pues la diferencia es muy notoria, ¿no? En la zona media hemos pasado de 300 kilos por robada a más de 500. En la zona intermedia pues se ha duplicado, más que duplicar, y en la zona semiárida, pues de coger 1.200 kilos el año pasado a coger 4.000 kilos, ¿no?, pues la diferencia es muy fuerte. Y luego en la zona árida, claro, pues lo vemos ahí este año en un color así un poco marrón, que no parece que sea una cosecha muy buena. 1.700 kilos este año parece una miseria, pero bueno, si has pasado de coger 159 kilos por hectárea, la mejora también es importante, ¿no? Hay que ver que, claro, el año pasado al final son 159 kilos, no es representativo porque había mucha superficie que ni siquiera se cosechó, ¿vale? Y ahora vamos al trigo. Nuevamente también se ha incorporado la columna del regadío, de 61.000 hectáreas que hay en secano. En regadío hay algo más de 14.000 hectáreas, y ya vemos ahí, ¿no?, la columna prácticamente verde. A nivel de rendimientos medios no es la mejor en trigo, porque en el 2019 pues bueno, la superficie de baja montaña y montaña se salieron del tiesto, pero vamos, estamos prácticamente como en la mejor campaña, ¿no? Si hacemos una media un poco de todas las zonas, ya vemos que se ve toda la columna prácticamente verde, y pasaría lo mismo que en la cebada, ¿no? En la zona media, pues de poco más de 300 kilos a coger más de 500 kilos. En la zona intermedia de 2.300 hemos pasado a 5.000, o sea, más del doble, y en la zona semiárida, pues casi 4 veces más de cosecha. Y lo mismo en la zona árida, pues comentar un poco lo de antes, ¿no? Al final es una zona en la que el año pasado prácticamente se pasó sin cosechar muchas parcelas porque no había los kilos, y hemos pasado de 80 kilos a los 1.700. Y bueno, hasta aquí es todo.